Hola a todos y a todas. Soy el profesor Luis Alfaro, profesor ordinario del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Quiero agradecer a JUS 360 por esta gentil invitación para poder comentar algunos de los problemas que estamos teniendo, problemas jurídicos en torno a la oralidad en el proceso civil. Sí, este es uno de los problemas que está conectado con esta idea de sobreestimar, ¿no? Del mito de la oralidad, de sobrevalorarla, que en la pregunta anterior lo analizaba. Poner en alta valoración a la oralidad, ¿sí?, genera automáticamente y de manera inadecuada mirar a la forma escrita, porque siempre están planteadas a veces de manera antitéticas, ¿no? Como si fuesen una opuesta a la otra, en el sentido de que no pueden converger en un mismo sistema procesal. Esto no es del todo exacto. De hecho, la mayoría de sistemas procesales comparados asume diversos momentos y actos procesales utilizando la forma oral y la forma escrita. Esta idea de aprovechar la comunicación oral o las virtudes y las ventajas que tiene la comunicación oral en una fase y hacer lo mismo respecto de la comunicación escrita es la mejor manera de utilizar estas dos técnicas, ¿no? Pero lo que pasa con esta sobreestimación que estamos mencionando de la oralidad es que un sector de la doctrina, en esta idea de ver solo lo bueno, por llamarlo así, y esto es una propuesta de la doctrina procesal desde hace mucho tiempo, cuando comenzaron las reformas, al menos en la segunda parte del siglo pasado, ¿no? Aquellos textos procesales que apostaron por poner énfasis más en la oralidad. A veces se tiende a caer en la ligereza de considerar que es tan eficiente que a partir de ella se generan otros principios, ¿no? Solo por aquí precisar. Hay quienes sostienen que la oralidad en esta misma línea es vista como un principio jurídico procesal. Hay diversas razones que podrían plantearse para cuestionar o desvirtuar esta forma de comprenderla y identificar a la oralidad, ¿no? Los principios jurídicos procesales no pueden ser cualquier técnica, herramienta, mecanismo de desarrollo de procedimiento que, por más importante que sea para el procedimiento o en particular para algunos momentos del proceso, no para todos, no pueden ser vistas propiamente como un principio jurídico, menos como un principio jurídico procesal. Pero lo curioso de esta idea que estamos analizando es que se dice que a partir de los principios al principio de la oralidad, en esta concepción amplia de los principios jurídicos procesales, en donde uno puede ver a veces en los manuales y en los libros introductorios al proceso, una lista interminable de principios jurídicos procesales, ¿no? Y bueno, el problema es que no pueden ser así, no pueden, solo un puñado de estos nada más son propiamente los principios, y de ahí hay otras reglas, técnicas, poderes del juez, derechos fundamentales de las partes, entre otros. La cuestión, para no salir del tema, es que se afirma que de este principio de oralidad, por tanto, se desprenderían o generarían una serie de principios, a lo que se ha convenido en llamar también principios consecuencias, ¿no? Y la presentación de este discurso frecuentemente se establece así: los principios de la oralidad, con la reserva que no sé qué tan exacto y correcto sería decir que de un principio se desprendió a su vez otros principios. Pero más allá de esta observación, se afirma que de los principios de la oralidad se desprenden los principios de concentración, inmediación y publicidad. En cambio, de la escritura, al cual no sé si se podría llamar principio, pero respecto de la escritura, se desprenden todo lo contrario, ¿no? Es decir, la desconcentración, la mediatez en la relación juez y partes, y el secretismo o el secreto. Claro está, vista así este panorama, nadie pensaría y se imaginaría o querría apostar por un modelo que ponga mayor énfasis en la escritura, ¿no? Pero otra vez, aquí estamos entre una presentación totalmente sesgada que muestra que mediante la oralidad o únicamente mediante la oralidad se puede lograr estos llamados principios consecuencias, que en realidad también son técnicas, herramientas que se sirven para el proceso para lograr sus propósitos.
Porque algo que no podemos perder de vista también es que la oralidad es una técnica, un medio para la tutela de los derechos, la adecuada tutela de los derechos y situaciones jurídicas materiales de los ciudadanos. Si esto se pierde de vista, se llega al punto de pensar que la oralidad es un principio y por tanto, incluso se puede afirmar que es un fin en sí mismo. No, es un medio para, ¿de acuerdo? Entonces, las observaciones de los llamados principios consecuencias es que no es del todo absoluto ni categórico decir que únicamente mediante la oralidad se puede lograr la concentración. ¿Sí? Es más, si quisiéramos mirar a la realidad jurisdiccional, a la práctica jurídica, en más de una ocasión, ¿no? Estas audiencias, que son los momentos en donde se desarrolla la oralidad, tienden a programarse y reprogramarse, quizás no en todos los casos, pero cuando estamos frente a este problema real, ¿no? Lo menos que existe cuando se reprograman y se reprograman las audiencias, o aún cuando se programan las audiencias de aquí a muchos meses, como a veces ha pasado en el contexto del proceso laboral, sobre todo, ¿no? No hay ninguna concentración, entendida esta como la necesidad de que se reúnan en menos actos procesales y se decida en menos actos procesales. Reitero, y por tanto, o aclaro, ¿no? Y por tanto, mediante la escritura es posible también, ¿no? Pensar en que se puedan realizar actos procesales de manera más concentrada. Lo que quiere decir con esto es que no es cierto que únicamente mediante la oralidad se pueda procurar la concentración, que en muchos casos se pueda dar, pero también tenemos graves problemas cuando las audiencias se programan a muchos meses después o se van reprogramando continuamente. No hay ahí, por tanto, concentración. Y en algunas ocasiones podría resultar ser más eficiente establecer un procedimiento mediante la forma escrita y el traslado de los escritos. Siguiendo con este análisis crítico de los llamados principios consecuencias, es que se dice que la inmediación es propia de la oralidad. Y esto también es bastante debatible, porque si bien es cierto, la oralidad que se desarrolla en un contexto de audiencia permite esa proximidad, esa cercanía del juez a las partes o a los testigos o a los participantes en el proceso, y por tanto, que el juez pueda dirigir la audiencia propiamente, porque esa es la base importante cuando se habla de inmediación. Y es que este nace o se origina como una exigencia a que no sean otras personas que trabajan en el sistema de justicia quien dirija la audiencia, sino el juez. Ese es el valor importante de la inmediación, y hay quienes ahí han añadido otras cosas como que el juez puede extraer algunas conclusiones de las conductas procesales. Esto también es bastante riesgoso, por llamarlo así, ¿no? Las conductas procesales o lo que se pueda suscitar en una audiencia respecto al testigo, las partes, de cómo se comporta en una audiencia, es también una situación que debe mirarse con cautela, porque en muchas ocasiones puede generar algunos sesgos cognitivos en el modo de apreciar al testigo o a la parte, me refiero como persona, ¿no? Entonces, esta relación, que lo que se reclama con la inmediación, esta relación directa entre la actividad judicial de las partes y el mismo juez, también puede pensarse, claro está, en menor grado, y esto sí se debe reconocer, respecto de algunas actuaciones que puedan utilizarse mediante la forma escrita, ¿no? Mediante la audiencia, entonces, hay esa inmediación directa, pero no hay que descartar del todo de que no es ausente de inmediación, o que la inmediación no se puede conseguir también utilizando la forma escrita. La tercera categoría que se dice de las principales consecuencias es la publicidad, ¿no? Pero en materia de justicia civil es bastante también discutible que los derechos privados o las situaciones privadas, situaciones jurídicas materiales privadas, finalmente, de las personas tengan que ser expuestas en audiencia al público en general, ¿no? Entonces, hay objeciones de que, dependiendo también de qué entendemos por publicidad, porque cuando se dice que de la oralidad se desprende la publicidad, nunca se precisa cuál es el sentido o noción de publicidad al cual estamos entendiendo. ¿Publicidad para quién? Para las partes inmersas en el proceso. Esto siempre existe en el contexto del Código Procesal Civil vigente,
que, aunque están estas normas administrativas que he mencionado al inicio, es el texto vigente, nos guste o no, con sus deficiencias, que de hecho hay que mejorarlas, pero sigue siendo el texto procesal civil vigente. Entonces, ahí cuando se habla de publicidad, también a veces se afirma, ¿no?, que mediante la publicidad se puede hacer frente a actos de corrupción que puedan generarse en el contexto de la administración de justicia. Vamos a ver, esto no sé si es un mecanismo que haga frente necesariamente, ¿no? El problema de la corrupción es tan a veces enraizada en algunos lugares, en algunas prácticas y también en algunos jueces, no se puede desconocer, ahí están los órganos de controles que dan cuenta de ello. Sin embargo, el hecho de que se haga público, no sé en qué medida podría reducir ello. Los actos de corrupción se pueden generar antes del momento de la audiencia. No hay que olvidar que la audiencia en donde se desarrolla o se pretende o se procura, y es que estás así, pasa en el proceso laboral y penal, se presenta especialmente en la audiencia, pero no es todo el proceso. El proceso tiene etapas anteriores a la audiencia que la mayoría de sistemas procesales reconoce o que considera que debe hacerse mediante la forma escrita. Estas tres llamados principios consecuencias, como acabo de comentar, no presentan estos problemas, ¿no? Entonces, cuando se apela a estos llamados principios consecuencia para finalizar, muchas veces se utiliza, se presenta o se expone, ¿no?, de modo antagónico a la escritura, mostrando todo lo bueno en la oralidad, estos principios consecuencias llamados así, y todos los aspectos negativos respecto de la escritura, ¿no? Esta visión me parece no tan exacta y sesgada, obviamente, del análisis de estos llamados principios consecuencias. Muy bien, esta es una pregunta muy interesante porque nos ubica en el contexto actual de la oralidad, ¿no? Porque cuando el Estado, el Consejo Ejecutivo comenzaba a mostrar interés por la implementación de la oralidad mediante estos reglamentos administrativos, etcétera, en ese mismo contexto se generó el problema que tenemos actual de nuestra sociedad y bueno, pasa en todo el mundo el tema del COVID, ¿no? Esta situación ha generado que el mismo Poder Judicial haya comenzado a implementar y desarrollar el uso de las nuevas tecnologías. Y esto es importante porque si bien tiene diversos aspectos, la relación de las nuevas tecnologías y el proceso o su utilización para un adecuado desarrollo del mismo, en lo que respecta especialmente en la oralidad, sí hay que tener en cuenta que si consideramos que la oralidad y la escritura son dos formas de comunicación, el contexto virtual también es una especie de comunicación, llamada así, comunicación virtual, que tiene sus particularidades, tiene sus problemas, sus ventajas, y que también el Poder Judicial debe ser consciente, y todo el sistema procesal, de cómo aprovechar las virtudes de la comunicación oral, ¿no? Se puede incluso ahorrar en tiempo, en recursos, ¿no? Ya los jueces, los abogados y los jueces, no se pierde tiempo en trasladarse hasta los tribunales de justicia. Tiene muchas ventajas, ¿no? Desde su casa, las personas pueden declarar, los abogados también desde su despacho, en fin. Y ahorra, digamos, este tiempo y la distancia, en cualquier lugar donde nos encontremos del país incluso. Pero, lo curioso es que esta comunicación virtual, que además tendría que agregar, que me parece que rebasaría los límites y el debate de la comunicación oral y escrita, porque la comunicación virtual y el uso de las nuevas tecnologías a través de estas aplicaciones que se utilizan para estas comunicaciones, y en el caso del Poder Judicial del Perú para el Google Meet, rebasa estas limitaciones, porque la comunicación virtual puede apelar a través de estas aplicaciones a cualquier forma de comunicación, de modo de transmitir o compartir información, ¿no? Aunque se sugiera que estén prendidos sus cámaras y todo,
puede en algunos casos excepcionales, incluso cuando hay problemas del video, pueden, siempre que se acredite que sean efectivamente los participantes en el proceso, testigo, partes o quienes tengan que participar, puedan desarrollar una audiencia, ¿no? En cualquier lugar donde se encuentre. Sin embargo, también hay que hacer algunas observaciones sobre las audiencias virtuales, ¿no? El uso de la comunicación virtual en el contexto de una audiencia. Las audiencias virtuales no pueden ser una herramienta también como un fin en sí mismo. Quiero decir con esto, que cuando se utiliza en este tipo de comunicación, no se puede poner en riesgo algunos derechos y garantías procesales del ciudadano, ¿no? Hay un reglamento, un documento, perdón, un protocolo provisional que dice de las audiencias virtuales, ¿no? Al menos en materia de justicia civil, que si se examina con cuidado, más de una disposición contenida en ella puede poner en riesgo el acceso a la justicia, entre otros, ¿no? Entre otros derechos procesales. Por ejemplo, si es que se exige que el ciudadano, el justiciable y los abogados, pero también los justiciables, que finalmente son respecto de quienes se discute sus derechos, deban tener todas las herramientas tecnológicas adecuadas para las audiencias virtuales. Entonces, hay que tener en cuenta que en nuestro país, las realidades y la gran brecha tecnológica que tenemos, del cual no se puede desconocer, no es la misma en las diferentes zonas del Perú. Entonces, no puede establecerse exigencias de requerimientos tecnológicos tan extremos y categóricos en todos los lugares, en todos los distritos judiciales de nuestro país, ¿no? El mismo internet, ¿no? Los problemas de conexión están presentes en estas audiencias virtuales. Entonces, con esta idea del acceso a la justicia que exige que también el Estado, entiéndase Estado, Poder Judicial, deben también generar las condiciones adecuadas para facilitar el acceso a las audiencias virtuales. No se trata solo de decir las audiencias virtuales se van a realizar en tal o cual fecha y por tanto el justiciable debe cumplir con todos estos requisitos que tiene que ver con recursos, con, digamos, una muy buena computadora, su audio, video. Es desconocer nuestra realidad y es, de algún modo, establecer unos límites de acceso a la justicia, entre otros derechos que pueden también ponerse en riesgo. Entonces, esto de la comunicación y audiencia virtual tiene muchas virtudes y ventajas, pero también hay que identificar los problemas. Y creo que ahí el Estado, a través del Poder Judicial, debe procurar las condiciones adecuadas para que se desarrollen estas audiencias virtuales y en concreto esta comunicación virtual pueda ser de lo más provechoso. Al fin y al cabo, igual que la escritura y la oralidad, son medios y herramientas para lograr los propósitos que el proceso persigue y siempre en el estricto respeto de los derechos fundamentales procesales. Si es que esto no es así, ¿sí? Si es que el acto procesal, si es que la audiencia o cualquier otra herramienta que permite tomar una decisión puede desarrollarse de manera más efectiva mediante otra modalidad, no hay que descartarla, ¿no? Este énfasis que se está pretendiendo desarrollar en materia de justicia civil, con la que todos estamos de acuerdo, no debe excluir, ¿sí? No debe mirar a la escritura y otras formas de comunicación de manera, digamos, opuestas, ¿no? Donde se presenta el discurso de manera excluyente, debe mirarse y procurarse su armonía, su uso adecuado, ¿no? En un sistema procesal ciertamente que exige de un procedimiento pertinente, adecuado, mirando a la tutela sustantiva de los ciudadanos. Sí, eso es lo que justo estaba comentando en torno al, diría, al uso exagerado, ¿no? De las audiencias virtuales. Estamos todos de acuerdo que en este tiempo de COVID debe procurarse el distanciamiento social
y que debe utilizarse las audiencias virtuales como una buena opción, una buena alternativa para la realización de las mismas. Sin embargo, no debe perderse de vista que estas audiencias virtuales en algunas actividades, en algunas actuaciones, ¿no? Puede de repente, ¿por qué no prescindirse, ¿no? Por ejemplo, me imagino que en algunas declaraciones de testigos o inspecciones judiciales, ¿no? En donde pueden estos no resultar pertinentes o simplemente existir ya en el proceso una serie de medios de prueba que podrían ser suficientes, ¿no? Entonces, la preocupación de las audiencias virtuales es, por un lado, la gran brecha tecnológica que tienen la ciudadanía en general, que existe, que es una realidad que no se puede desconocer, y también de los mismos abogados y todos los participantes del sistema de justicia. Es importante que se den de manera constante una serie de capacitaciones y actualizaciones para abogados, para la ciudadanía y también para el personal del mismo Poder Judicial en el manejo de estas nuevas tecnologías. De no ser así, ¿no? De no estar familiarizado en el uso de estas nuevas tecnologías y las aplicaciones para la comunicación virtual, no tendría un propósito claro, habría un sinsentido utilizar estas herramientas porque no se alcanzaría lo que se espera como celeridad o concentración de los actos procesales, o que se pueda tomar decisiones lo más pronto posible en estas audiencias, ¿no? Además, si se tiene en cuenta que de que el recurso, el acceso a los recursos tecnológicos también que tienen los ciudadanos, no es por igual en todos los distritos judiciales, ¿no? Si a ello quieren sumarle también los problemas de conexión y de internet, ¿no? En cuanto de conectividad, que no es uniforme en todo el Perú, entonces encontramos ahí estas limitaciones. No sé si identificarlas como barreras de acceso a la justicia, pero hay que advertir de que la exigencia de la realización de las audiencias virtuales pensada en que el ciudadano y los abogados deben tener todas las condiciones adecuadas para realizar las audiencias, es un problema que sí puede convertirse en una barrera de acceso a la justicia, ¿no? Y ahí el Estado, como dije hace un momento, a través del Poder Judicial, debe generar las condiciones adecuadas. Derecho al contradictorio, derecho a la prueba, derecho al acceso a la justicia, entre otras, y si quieren sumar ahí también a la debida motivación, porque ahora en estas audiencias virtuales también se tiende a decidir en audiencias, pero hay que ver si efectivamente estas decisiones judiciales se establecen con la exigencia de motivación, ¿no? No olvidemos también que la motivación, según la Constitución, debe ser escrita. Y entonces ahí, y sobre todo que la motivación oral, que puede ser en algunas resoluciones intermedias en el proceso, pueden resolverse algunas cosas, pero no están ausentes de motivación, no solo para que el justiciable conozca cuáles son esas razones por las que se ha decidido de una u otra forma, sino para eventualmente ejercer un control de esa decisión mediante los medios impugnatorios, ¿no? Todos estos derechos fundamentales procesales deben concurrir y estar presentes al momento de la realización de las audiencias virtuales, ¿sí? Reitero, las audiencias virtuales es una herramienta, un medio para la adecuada realización de una fase del proceso en la que se tomarán una serie de decisiones, incluso hasta la decisión final de ser el caso, pero deben conducirse en estricto respeto de los derechos fundamentales procesales. No puede obviarse, no puede a toda costa realizarse las audiencias virtuales si es que no se tiene especial cuidado a estos derechos fundamentales de los ciudadanos, lo que de algún modo garantizaría también que al momento de la toma de decisión final el ciudadano pueda sentir que ha coparticipado en todo el procedimiento y ha tenido las condiciones adecuadas para hacerlo.